una heredera de hoteles que su propia familia intentó corregir en un centro para adolescentes conflictivos. Un video íntimo filmado sin cámara visible, vendido después como si fuera una película de terror. Una fortuna enorme de la cual, según ella misma, casi nunca vio un centavo real. Un asistente que ordenaba su closet y que terminó construyendo un imperio mucho más grande que el de ella misma. Una frase de 3 palabras convertida en una marca registrada millonaria. That's hot. Una condena a prisión que la mostró esposada frente a decenas de cámaras. Un diagnóstico médico que llegó 30 años más tarde y que explicó por qué el mundo entero la llamó tonta durante toda su juventud. Y un histórico testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos de la misma mujer que el mundo pasó años tratando como una rubia tonta. Esta es la historia de Paris Hilton, la mujer que fue la primera influencer del planeta antes de que la palabra influencer ni siquiera existiera. Y la mujer que sin saberlo entrenó a la persona que la iba a reemplazar, superar y hasta en algún punto hacer que el mundo se olvidara de ella por completo. Paris Whitney Houston nació en 1981, bisnieta del fundador de la cadena de hoteles Hilton, un apellido que abría puertas antes de que ella dijera ni siquiera una palabra. Pero el dinero nunca fue garantía de nada. De adolescente, sus padres la mandaron a un colegio para chicos con problemas en Utah llamado Provo Canyon School, un lugar que definitivamente prometía disciplina. Años después, Paris lo describió como algo mucho más oscuro. Habló de contención física, de aislamiento, de un ambiente diseñado para quebrar la voluntad de los adolescentes y no para ayudarlos en absolutamente nada. Y luego dijo algo que pocos esperaban escuchar de ella, que esa experiencia le dejó una desconfianza tan profunda hacia los adultos que decían protegerla que terminó marcando cada decisión que tomó por el resto de su vida. Nadie lo sabía en ese momento, el mundo solo veía a una rubia rica entrando y saliendo de discotecas. Pero esa herida temprana iba a explicar 2 décadas más tarde una parte enorme de quién era Paris Hilton en realidad. Pero antes de continuar me gustaría comentarles 3 momentos que nadie conoce sobre Paris Hilton y que describen cómo su vida fue tan vertiginosa como conflictiva al mismo tiempo. 1. En 2001 Vanity Fair la declaró la nueva reina de Nueva York antes de que hubiera hecho absolutamente nada para merecerlo, según sus propios críticos. 2. Su canción Stars Are Blind llegó al top 10 del Billboard 2006. La mayoría de la gente todavía no sabe que Paris Hilton tuvo un hit real con críticas sorprendentemente buenas. 3. Antes de cumplir 21 años ya había sido demandada, contrademandada y convertida en tapa de revista más veces que actrices de 20 años de carrera. Y en 2001 Paris grabó un video íntimo con su novio por entonces, un jugador de póker de 31 años llamado Rick Salomon, cuando ella tenía apenas 19. Video que no estaba pensado para salir a la luz y, como casi siempre sucede en la vida de estos personajes, en noviembre de 2003 se filtró a internet. Casi al mismo tiempo y prácticamente el mismo mes se estrenaba The Simple Life, el reality que la iba a convertir en un fenómeno mundial. El mundo entero vio ambas cosas casi de manera simultánea y durante años Paris fue tratada como la protagonista de un escándalo y no como la víctima de una filtración sin su consentimiento. Ella misma lo definió sin filtro años después. Dijo que sintió que su vida se había terminado, que lloraba todos los días, que no quería salir de su casa, que la forma en la que se habló de ella en programas nocturnos fue devastadora para toda su familia. En su libro de memorias de 2023 fue todavía aún más lejos. Contó que Salomon le dio un ultimátum esa noche y que consumió alcohol y pastillas para poder soportar la situación. Habló de un trauma que la acompañó durante años con síntomas de estrés postraumáticos inconmensurables. Pero el mundo no la dejó procesar nada de eso en privado. La misma exposición que la destruiría por dentro la estaba convirtiendo por fuera en la mujer más fotografiada del planeta. Y ahí nació algo que hasta este momento no tenía nombre: ser famosa solo por ser observada. Sin película, sin disco, sin logro tradicional, Paris Hilton, sin buscarlo del todo, inventó el modelo de fama que hoy domina cada red social del mundo. Pero el escándalo del video fue solo el primer capítulo de una relación muy incómoda con la ley. En 2006 la detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Le retiraron la licencia y en 2007 la volvieron a parar manejando de noche con una licencia todavía suspendida. Un juez de Los Ángeles decidió que esta vez no habría trato especial. La condenó a 45 días de prisión. Las cámaras de todo el mundo la filmaron subiendo, esposada a un patrullero, llorando dentro del auto, y entonces se transformó en una heredera de hoteles de lujo camino a una celda de una prisión del condado.
Cumplió apenas unos días antes de que la liberaran citando razones médicas no especificadas, lo que generó una ola de indignación pública que la acusó de recibir trato preferencial solo por su apellido. Un juez, furioso, la mandó de vuelta a terminar la condena completa. Esa noche, en una entrevista en vivo con Larry King horas antes de entregarse, Paris rompió en llanto frente a las cámaras. Dijo que había cambiado, que iba a ser una persona distinta. Nadie en ese momento le creyó ni una sola palabra. Para la dinastía Hilton, el impacto fue mucho más allá del escándalo personal. La cadena de hoteles con el apellido familiar en cada fachada, en cada valija de amenities y en cada anuncio publicitario, se vio obligada a lidiar con años de titulares que conectaban el nombre Hilton con un video sexual y una condena penal, en lugar de ser vinculado con el lujo y con la hospitalidad 5 estrellas. El propio abuelo de Paris llegó a declarar públicamente que estaba considerando excluirla de una parte significativa de la herencia familiar, señalando que su comportamiento no representaba los valores que la familia quería asociar a su apellido. Fue probablemente el momento más claro en el que el mundo entendió algo que hasta entonces parecía imposible. Ni siquiera el dinero de una de las fortunas hoteleras más grandes del planeta podría comprarle a Paris Hilton el control total sobre su imagen pública. Mientras el escándalo crecía, Paris hizo algo que nadie esperaba. En lugar de esconderse, construyó un negocio encima de su propia exposición. That's Scott, 3 palabras repetidas en cada episodio de The Simple Life, terminaron registradas como marca comercial. Sí, Paris Hilton fue dueña legal de una frase. Lanzó docenas de perfumes que hoy generan, según reportes de la industria, más de $2 millones acumulados en ventas a lo largo de los años. Más dinero que la mayoría de sus películas y su música juntos. Construyó una marca de moda, una línea de accesorios, apariciones pagadas en clubes nocturnos que llegaron a cobrarse cientos de miles de dólares por noche, y todo esto antes de que Instagram existiera, antes de que la palabra influencer tuviera un sentido para nadie. Pero detrás del imperio había una pregunta incómoda que la prensa repetía constantemente. ¿Era Paris Hilton una empresaria brillante que entendió el juego antes que nadie? ¿O era el producto perfecto de una industria que necesitaba vender escándalo sin importarle el costo humano? Y la respuesta, como casi siempre en esta historia, no es una sola cosa, es las dos cosas al mismo tiempo. Y mientras la prensa debatía esa pregunta, Paris seguía firmando contratos. Protagonizó películas de bajo presupuesto que la crítica destrozó, pero que igual recaudaron millones solo por tener su nombre en el póster. Lanzó una línea de bolsos y accesorios que llegó a facturar más de $100 millones al año en su mejor momento. Se convirtió en una de las DJ mejor pagadas del mundo, cobrando hasta $300.000 por presentarse una sola noche en un club, a pesar de que gran parte de la industria musical se burlaba abiertamente de sus habilidades detrás de los platos. Pero nada de todo eso importaba, las discotecas se llenaban solo para verla aparecer. Paris había entendido algo que ninguna discográfica, ningún estudio de cine, ningún crítico quería admitir todavía. En la nueva economía del entretenimiento, la atención valía más que el talento tradicional. Pero mientras el imperio de negocios crecía sin parar, su vida amorosa se convertía en una serie interminable de titulares fallidos. Se comprometió con el modelo Jason Shaw en 2002 y eso terminó. Se comprometió con el heredero griego Paris Lastis en 2005 con un anillo de casi $5 millones y eso también terminó meses después. Décadas más tarde, en 2018, volvió a comprometerse, esta vez con el actor Chris Silka, con una propuesta grabada para televisión con un anillo de más de $2 millones. Ese compromiso también se rompió apenas un año después en medio de rumores de que la relación nunca fue tan sólida como se mostraba frente a las cámaras. Para la prensa de espectáculos se convirtió en un chiste recurrente, la mujer que podía comprar cualquier cosa en el mundo menos una relación que durara. Recién en 2021, ya pasados los 40 años, se casó finalmente con el empresario Carter Reum, en una boda de 3 días que ella misma describió como la cosa más feliz de mi vida. Después de 2 décadas de compromisos rotos frente a cámaras, la estabilidad, cuando llegó lejos de los reflectores que la habían perseguido durante toda su vida adulta. En medio de ese imperio en construcción había una chica de Los Ángeles que trabajaba para Paris, organizaba su closet, le hacía las compras y le ayudaba a decidir qué ponerse antes de cada evento. Estoy hablando obviamente de Kim Kardashian. En esa época Kim ni siquiera era considerada una celebridad. Era personal de su confianza, apareció en un episodio de The Simple Life en 2003 en un rol muy menor, casi decorativo, ayudando a Paris a poner orden en su vestidor.
Kim lo reconoció años después sin filtro en televisión nacional. Dijo que trabajó con Paris desde alrededor 2003 al 2006, que organizaba y vendía la ropa vieja de Paris por eBay y que le hacía las compras. Y agregó algo revelador, que la gente siempre usaba mal la palabra asistente, que ella preferiría pensarse como algo muy distinto. Pero el título importaba menos que el patrón. Kim estaba en tiempo real desde adentro aprendiendo el manual completo de cómo se fabricaba la fama en la era pre-redes sociales. Kim lo confesó sin vueltas en una entrevista en 2015. Dijo que ella y Paris hacían lo que fuera necesario para ser vistas, que sabían exactamente a qué restaurante ir, a qué fiesta, qué decir, para garantizar que apareciera en los diarios al día siguiente. Y hay un dato que pocos conectan. El mismo año en el que el video de Paris se filtraba al mundo entero, Kim ya estaba grabando el suyo propio con su entonces pareja, el cantante Ray J. No salió a la luz hasta 4 años después, pero la semilla ya estaba plantada, en la misma época, casi en el mismo círculo social. Kim vio de cerca en primera fila exactamente qué le pasa a una mujer joven cuando un video privado se convierte en propiedad pública. Y aún así, cuando le tocó a ella, decidió seguir un camino completamente distinto. Hay una escena de esa época que hoy se ve completamente diferente con el diario del lunes. En un episodio de The Simple Life, las cámaras muestran a Kim organizando el closet de Paris Hilton, doblando la ropa de diseñador, mientras Paris apenas le presta atención, distraída con su teléfono. En ese momento, para cualquiera que lo viera, era solo un chiste más del programa, la empleada silenciosa haciendo su trabajo mientras la estrella brillaba. Hoy, esa misma escena circula en redes sociales con millones de reproducciones bajo un título que hace 20 años hubiera sonado absurdo. El momento exacto en que la mujer más rica del entretenimiento actual aprendió su oficio. Pero antes de seguir quiero contarles 3 datos que muy pocos conocen sobre lo cerca que estuvieron realmente Paris y Kim mucho antes de que el mundo entero las viera como rival. 1. Paris y Kim se conocían desde niñas. Ambas familias se movían en los mismos círculos sociales de Los Ángeles, incluyendo, según contaron ambas, cierta cercanía con la familia Jackson. 2. En 2006 viajaron juntas a Ibiza en lo que ambas describieron después como el punto más alto de su amistad. Todavía comparten fotos de ese viaje casi 20 años después. 3. Cuando Nicole Richie, la mejor amiga histórica de Paris, se distanció de ella en 2006, Kim fue quien ocupó ese lugar de empleada a mejor amiga en cuestión solo de unos pocos meses. Y en 2007 la historia dio un giro que nadie vio venir. El video íntimo de Kim, filmado años antes con Ray J, salió a la luz pública. Pero en este caso, en lugar de destruirla, como casi había pasado con Paris, repitió el mismo patrón pero con un resultado completamente diferente. Kim no se quebró en público. Kim, con su madre Kris Jenner como arquitecta silenciosa detrás de escena, construyó un imperio televisivo encima de ese video. Ese mismo año nació Keeping Up with the Kardashians. Y de un día para el otro, la que ordenaba el closet de Paris empezó a tener su propio closet, mucho más grande y mucho más rentable. Paris no se quedó callada. En 2008, en una radio de Las Vegas, comparó el cuerpo de Kim con un queso cottage metido adentro de una bolsa de basura. La frase se hizo viral antes de que existiera la palabra viralidad, tal como la usamos hoy en día. Kim, tiempo después, confirmó que Paris la llamó para disculparse, pero el daño ya estaba hecho y la relación se enfrió durante muchos años. Lo que esa pelea confirmó en el fondo fue algo mucho más incómodo que un insulto sobre un cuerpo. Confirmó que la alumna ya no necesitaba a la maestra y que la maestra no lo estaba tomando para nada bien. Durante años, la narrativa pública fue simple. Kim Kardashian construyó su fama copiando casi al detalle el manual que Paris Hilton escribió primero. El video filtrado, la cercanía calculada con las cámaras, la transformación de la vida privada en contenido monetizable. Kim, años después, nunca lo negó. En 2019 lo dijo con total claridad frente a las cámaras, que ella haría cualquier cosa por Paris, que Paris literalmente le dio una carrera, y lo reconocía de manera amplia y abierta. Es una de las pocas veces en la historia del entretenimiento donde la propia protagonista admitió, sin ningún tipo de vueltas, que copió el modelo de otra persona y lo llevó más lejos de lo que su creador original jamás pudo imaginarse. Y los números hoy son brutales. El imperio Kardashian-Jenner completo está valuado en varios de miles de millones de dólares, repartido entre cosmética,
moda y contratos publicitarios. Paris, con todo su imperio de perfumes y marcas, construido casi durante 20 años de carrera, está valuado muy por debajo de todo eso. La misma mujer que organizaba su closet terminó, en términos puramente financieros, superándola por completo. Hay quienes dicen que fue solo el destino, otros dicen que fue estrategia pura ejecutada con precisión quirúrgica por Kris Jenner desde las sombras. Pero nadie discute el punto de partida. Todo empezó viendo de cerca cómo trabajaba Paris Hilton. Y con el correr del tiempo la relación se fue reconstruyendo. En 2014, ya reconciliadas, Kim publicó fotos de aquel viaje a Ibiza con un mensaje nostálgico. Ese mismo año coincidieron en la fiesta de cumpleaños del diseñador Riccardo Tisci. En 2016, Paris fue invitada a la fiesta de Navidad de la familia Kardashian-Jenner. En 2018, Kanye West, ya esposo de Kim, llamó personalmente a Paris para que fuera la imagen de una campaña de su marca Yeezy, vestida exactamente con la estética que hizo famosa a su propia esposa. Hay otro nombre que atraviesa toda esta historia y que casi nunca se cuenta del todo: Nicole Richie. Fue la mejor amiga original de Paris, compartieron años de portadas juntas en The Simple Life, y cuando esa amistad se rompió en 2006, en medio de rumores nunca del todo aclarados sobre celos y competencia por atención mediática, dejó exactamente el espacio vacío que Kim ocupó después. Es decir, el patrón se repite 3 veces en la misma historia. Nicole entrena a Paris en cómo funciona la fama compartida. Paris, sin saberlo, entrena a Kim. Y Kim, más tarde, construye un imperio que eclipsa a las dos juntas. Curiosamente, Nicole Richie y Paris terminaron reconciliándose públicamente años después, con gestos calculados frente a las cámaras, como si ambas entendieran que la pelea, en el fondo, también era parte del espectáculo que las hizo famosas. Hay un dato que cierra el círculo de forma casi perfecta. Kanye West vio por primera vez a Kim Kardashian en una foto de paparazzi al lado de Paris Hilton. Es decir, sin Paris ni siquiera existiría el cruce que llevó a Kim hasta Kanye West. La maestra, sin saberlo, no solo entrenó a su reemplazante, también, sin querer, le presentó indirectamente al hombre con el que Kim iba a construir la siguiente etapa de su imperio. Hoy, ambas hablan bien la una de la otra en público. Kim protagonizó el videoclip de una canción de Paris en 2024 y se las ve juntas en eventos con mucha regularidad. Pero nadie que conozca la historia completa puede ver esa cercanía actual sin pensar en todo lo que quedó atrás. Una empleada que se convirtió en la mujer más famosa del mundo y una jefa que tuvo que aprender a compartir el trono que ella misma inventó. Y hay una pregunta que la prensa de espectáculos nunca terminó de responder del todo y que este documental no puede evitar hacerse. Kris Jenner, la madre de Kim, dejó que su hija trabajara gratis prácticamente como empleada doméstica de una heredera millonaria solo porque hacía falta dinero, o ya en ese momento, mucho antes de que existiera Keeping Up with the Kardashians, Kris Jenner entendió que la mejor forma de aprender el manual de la fama moderna era poner a su hija a estudiarlo desde adentro, sin sueldo, sin reconocimiento, casi como una espía dentro del propio sistema. Es un dato que incomoda a cualquiera que lo piense fríamente. Kris Jenner, antes de convertirse en la manager más temida de la industria del entretenimiento, ya había manejado la carrera de su primer esposo, el abogado Robert Kardashian, y tenía contactos directos dentro del círculo íntimo de las celebridades más observadas de Los Ángeles. Colocar a su hija año tras año cerca de la mujer más fotografiada del planeta no suena, con el diario del lunes, una casualidad más. Suena más bien a una investigación de mercado. Y cuando el video de Kim se filtró en 2007, la reacción de la familia no fue esconderse ni desaparecer de la vida pública, como en ese caso le había pasado a Paris en el año 2003. Fue exactamente todo lo contrario. Lanzar, apenas semanas después, un programa de telerrealidad diseñado para capitalizar exactamente esa exposición. La velocidad de esa respuesta no es casual. Da la sensación de un plan que ya estaba armado, esperando el momento exacto para activarse. Y la realidad es que si esto es cierto, entonces la relación entera entre Paris y Kim deja de leerse como una simple amistad con un final incómodo. Empieza a leerse como el caso de estudio más silencioso y más rentable de la historia del entretenimiento moderno. Una heredera millonaria que enseñó el manual de instrucciones sin siquiera saberlo, y una familia que lo leyó, lo perfeccionó y lo convirtió en la industria más grande de la cultura pop del siglo XXI.
Y en 2020, casi 20 años después del video que la definió para siempre, Paris decidió exponerse de nuevo, pero esta vez bajo sus propios términos. Estrenó un documental llamado This is Paris, y lo que mostró ahí rompió por completo la imagen que ella misma había construido durante 2 décadas. Frente a cámara, sin la voz aguda del personaje, sin la actuación de chica tonta rica, contó por primera vez en detalle y con mucha precisión lo que pasó en Provo Canyon School. Habló de contención física violenta, de ser sacada de su cama en la mitad de la noche, de terapias de confrontación diseñadas para humillar y no para sanar. Dijo algo que dejó en shock a millones de espectadores. Que todo lo que el mundo conocía de ella, la voz, la actitud, la fachada de niña rica sin preocupaciones, era en muy gran medida un personaje que construyó como mecanismo de protección. Una armadura para sobrevivir a la exposición constante después del trauma del video y del internado. El documental generó algo que ningún escándalo previo había logrado. Por primera vez, gran parte de la prensa que se había burlado de ella durante años empezó a pedirle disculpas públicamente. Pero para Paris ya era tarde para esas disculpas. La pregunta que quedó flotando después del estreno fue simple y devastadora. ¿Cuántas de las decisiones que el mundo juzgó como superficiales durante 20 años eran en realidad la actuación de una mujer que aprendió a la fuerza que mostrar su verdadero yo era muy peligroso? Y antes de ir cerrando esta historia, les dejo 3 datos que explican cómo Paris Hilton incluso hoy sigue moviéndose varios pasos adelante del resto. 1. Paris Hilton fue una de las primeras celebridades en tener un sidekick, el teléfono que popularizó, sin saberlo, la cultura de postear todo en tiempo real casi una década antes de Instagram. 2. Su experiencia virtual Slivingland, lanzada en 2023 dentro de la plataforma Roblox, fue visitada por más de 3.400.000 usuarios en solo 6 meses. 3. Hoy dirige 1111 Media, su propia compañía de contenidos y productos con la que produce, entre otras cosas, series sobre diseño de espacios adaptados para personas neurodivergentes, el mismo tema que ella vivió en carne propia sin saberlo durante toda su infancia. Durante casi 20 años el mundo vio a Paris Hilton como un personaje. Una voz aguda, una frase repetida, una imagen fácil de imitar y todavía más fácil de burlar. Lo que casi nadie entendía es que detrás de esa fachada había una mente que funcionaba distinto. Ya de adulta, Paris fue diagnosticada con TDAH y empezó a entender recién ahí por qué de chica le costaba tanto concentrarse, por qué fallaba los exámenes aunque estudiara muchas horas y por qué su cabeza, en sus propias palabras, se sentía como un Ferrari con frenos de bicicleta. También reveló que convive con algo llamado disforia por sensibilidad al rechazo. Una condición que hace que cualquier crítica, cualquier gesto negativo se sienta como un dolor físico real y no solo emocional. Ella lo describió como un demonio en la mente que le habla en negativo todo el tiempo. Y ahí aparece la pregunta incómoda que este documental no puede evitar hacerse. ¿Cuánto de la Paris tonta de la que el mundo se burló durante años era en realidad una mujer neurodivergente sin diagnóstico sobreviviendo del único modo que sabía? Ella misma lo dijo así, que de niña nadie consideraba siquiera que una mujer pudiera tener TDAH y que se suponía que eso era cosa solo de varones, que mientras estudiaba sentía que su mente saltaba de un pensamiento al otro como una pelota de pinball sin que absolutamente nadie a su alrededor entendiera lo que le estaba pasando dentro de su cabeza. Y con el tiempo Paris empezó a hablar también de otro diagnóstico relacionado, disforia por sensibilidad al rechazo, conocido también por sus siglas en inglés como RSD. La describió como sentir un dolor físico real ante cualquier señal de rechazo o autocrítica por más mínima que ésta sea. Dijo textualmente que es como un demonio en la mente que repite pensamientos negativos sin parar. Y ahí el documental empieza a leerse distinto. 20 años de titulares burlándose de su forma de hablar, de vestir, de actuar frente a las cámaras, golpeaban, según ella misma reveló, mucho más profundo de lo que el público jamás se imaginó. En 2024, la misma mujer que el mundo redujo a un chiste rubio testificó frente al Congreso de los Estados Unidos y ahí habló sobre el abuso que sufrió en instituciones como Provo Canyon School y apoyó una ley federal para proteger a otros adolescentes para que no pasen por lo mismo que ya había pasado.
Hoy dirige su propia compañía de medios, 1111 Media, y tiene una fundación enfocada exactamente en protección infantil y salud mental adolescente. Se casó, tuvo 2 hijos por gestación subrogada y construyó, según todos los reportes, una vida considerablemente más estable que la que el mundo vio durante los años 2000. Y mientras todo eso ocurría en silencio, Paris seguía cargando en público con la imagen de la rubia sin sustancia que el mundo decidió que era mucho antes de conocerla realmente. Y hay algo todavía mucho más incómodo en toda esta historia y tiene que ver con el mundo que vivimos hoy. Cada creador de contenido que hoy construye una carrera mostrando su vida privada minuto a minuto. Cada influencer que convierte una crisis personal en contenido viral. Y cada persona que entendió que la atención bien administrada vale más que casi cualquier otro activo. Todos, de una forma o de otra, están operando dentro del sistema que Paris Hilton armó a los tumbos hace más de 20 años, sin ningún manual previo, sin ninguna Kim Kardashian a quien copiarle la idea. Ella pagó ese aprendizaje con un trauma que le tomó 2 décadas siquiera poder nombrar en público. Las generaciones que vinieron después tuvieron al menos el ejemplo de lo que le costó a ella, y aún así la historia se sigue repitiendo una y otra vez con nombres diferentes. Paris Hilton no inventó la fama, pero sí inventó una versión completamente nueva de ella. Una fama que no necesitaba una película, un disco y ni siquiera ningún tipo de logro tradicional. Solo necesitaba que la miraran. Kim Kardashian aprendió esa fórmula muy de cerca, ordenando su closet, observando fiesta tras fiesta, comprendiendo exactamente cómo funcionaba esa maquinaria. Y cuando le llegó su turno, no dudó un segundo en tomar esa fórmula como suya. La gran diferencia es que Kim la perfeccionó, la escaló y la convirtió en un imperio de miles de millones de dólares. Y Paris se quedó mirando cómo su propia creación la superaba en tiempo real frente a las cámaras que alguna vez solo la buscaban a ella. Hoy las dos parecen haber hecho las paces, pero la pregunta de fondo sigue ahí y es muy incómoda y nadie pudo resolverla hasta el momento. ¿Qué se siente entrenar sin saberlo a la persona que finalmente va a terminar siendo la que ocupe tu lugar de manera definitiva? Y quizás la respuesta más honesta no está en el video íntimo, ni en la pelea, ni en la frase sobre el queso cottage. Está en una mujer que pasó casi toda su vida siendo observada por el mundo entero y que recién de grande entendió que en todo ese tiempo casi nadie la había mirado de verdad. Paris Hilton construyó el manual completo de la fama moderna sin tener en ese momento ni un solo ejemplo de a dónde llevaría todo eso. Lo hizo sola, a los tumbos, con una mente que trabajaba distinto, sin diagnóstico, en una época que ni siquiera tenía el vocabulario para explicar lo que le pasaba. Kim Kardashian tomó ese manual, lo perfeccionó y construyó encima de él el imperio más grande de la cultura pop del siglo XXI. Pero cada vez que alguien menciona a las Kardashian, cada vez que un video privado se convierte hoy en el primer paso de una carrera millonaria, hay una mujer en algún lugar que ya lo hizo primero. Sin manual, sin ayuda y sin que nadie todavía entendiera lo que realmente estaba pasando dentro de su cabeza. Esto fue detrás del ícono y esta fue la historia de Paris Hilton. Una historia que demuestra que incluso quien enseña las reglas del juego puede terminar viendo cómo otra persona la juega mejor que ella. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal, escuchanos y míranos en todas nuestras plataformas y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos. Porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.